La comunicación que hoy presento se inserta en un estudio más amplio sobre el neobarroco como superestructura cultural global, en el que propongo el análisis de los textos y obras nacidos por y para las redes sociales como productos netamente neobarrocos, tal y como explicaré a continuación. El objetivo específico de la comunicación de hoy es menos ambicioso por cuestiones de tiempo. Por un lado, propondré unas reflexiones a propósito del uso que hacemos de las redes sociales y el modo en que todas somos bionarradoras de nuestra propia experiencia, configurando de ese modo una serie de mapas sobre identidades individuales que configuran a su vez una cartografía de identidades colectivas. Por otro, vincularé lo que sucede a nivel privado con el impacto que tiene la creación de artefactos artísticos y literarios, también extradigitales. Los ejemplos que hoy propondré se centrarán en el ámbito italiano, pero haré alusiones a lo que sucede globalmente. En primer lugar, vale la pena aludir al concepto de reproductibilidad de la obra de arte. Walter Benjamin la trata como un fenómeno relativamente moderno más allá de la reproducción técnica de la antigüedad. Siguiendo a Benjamin, las reproducciones en cadena conllevarían una sucesiva pérdida de valor físico o simbólico con respecto a la original, pudiendo ser vinculable esta idea a la identificación occidental desde la era moderna entre obra genial, modelo de las reproducciones, y genio-autor. En el ámbito literario, si hablamos de temas y formas, claramente la situación varía. A lo largo de la historia estos se han visto reproducidos y agotados, configurando un nuevo canon, de nuevo asentado en los mismos pilares dúplices de obra única y autor irrepetible. El nuevo paradigma digital, en cambio, abre las puertas a una supuesta autoría horizontal y relativamente democrática, en el que cada cual puede generar su propio contenido visual y textual, siendo el público y desde luego el algoritmo quien valore el éxito o fracaso de una obra y quien en definitiva configura un nuevo canon digital. Canon este, desde luego, cuya mera existencia es cuestionable y que en todo caso está en pleno proceso de configuración. Es decir, de momento podemos hablar de un corpus de textos que debemos estudiar de modo sincrónico, haciendo una fotografía de lo que está sucediendo e intentando establecer vínculos entre lo que pasa online y en el mundo extradigital, por utilizar este nuevo neologismo. Y yo me pregunto, ¿existen mutuas influencias entre ambos mundos o viven totalmente separados en lo que a creación se refiere? Y es más, ¿de qué manera nos informa entonces el éxito de las redes sociales desde un punto de vista de la configuración de mensajes reproducibles y repetitivos? La repetición y revisitación parece ser una constante en nuestra historia de la creación, o recordemos si no lo que pensaba Borges al respecto, pero es necesario subrayar que por su propia naturaleza las redes sociales nacen no solo para poner en contacto a individuos, sino para que estos construyan su propia identidad. Consideramos entonces cada post online como una creación autobiográfica y la red que lo soporta como un archivo personal con vocación comunicativa. Asimismo, tendremos en cuenta que existen usos de las redes sociales estrictamente artísticos y literarios. En definitiva, independientemente de su origen e intencionalidad, este nuevo storytelling guarda una relación casi insalvable con la construcción del yo y lo virtual. Al condicionar la configuración y emisión del mensaje, se convierte no solo en soporte, sino en materia para la creación. Más allá del nuevo concepto de viralidad, que en realidad no es un fenómeno único de nuestra época ni reciente, lo interesante no es tanto el modo en que se configuran los mensajes, sino la cantidad de los mismos, su exceso y continuidad, el dinamismo y el concepto mismo de novedad. Todo ello desemboca en una inevitable inestabilidad. Quien se conecta con mayor o menor frecuencia a las redes sociales espera ante todo ver satisfecha su curiosidad, sus ansias de novedad. Y las propias redes sociales, huelga decir, por su propia arquitectura, contribuyen a esa hambre de conexión y novedad a través de líneas que organizan el contenido no de modo cronológico, sino de acuerdo a unas supuestas preferencias de usuario generadas por un algoritmo. La primera condición entonces se hace patente. No solo son los sujetos quienes con sus interacciones sancionan el éxito de un mensaje o su valor, sino que el canal mismo condiciona su visibilidad. Lo que todas estas obras tienen en común es su carácter, como decía al principio, cartográfico. Las redes sociales funcionan como archivos personales autobiográficos, como mapas de las memorias y narraciones, tanto como para los demás como para una misma. Se trata de una nueva escritura conectiva, concebida desde la soledad del yo para el otro y en aras de buscar una reacción del receptor que verifique esa identidad emitida. Conviven al mismo tiempo la efemeridad del mensaje emitido en las páginas principales de las redes, en los muros, en los timelines, y la perdurabilidad del mismo en el perfil personal de cada sujeto, suscitando entonces una nueva cuestión, tal vez única en nuestra historia reciente. Esta nueva memoria pública, como símbolo y como registro, hace del pasado inestable basado en los recuerdos un pasado estable sustentado en la evidencia documental.
Según Lois Parkinson Zamora, el pasado usable sería la materia de la que los y las escritoras de Latinoamérica beberían para crear sus obras, reconfigurando un pasado colonial y externo para hacer de él un relato propio. Es decir, el relato histórico es también una ficción, y por eso aludo a esta cuestión que pone encima de la mesa Parkinson Zamora. En consonancia entonces con las ideas de McHugh o Berger, la sociedad se asienta en unos textos validados como reales, verdaderos, pero por acuerdo común. Y en esa misma línea no podemos considerar el pasado individual como materia objetiva, a pesar de que, siendo nuestra propia experiencia personal de la que estamos hablando, podríamos meterla dentro de la categoría de verdadero o aprendible. El pasado individual en realidad resulta siempre inaccesible no solo en tanto que subjetivo, sino por su carencia de soporte y validez externa, lo cual condiciona la construcción misma de la identidad propia. En este nuevo fenómeno de escritura conectiva generalizada, de ritmo y repetición de mensajes emitidos, el individuo cree poseer un control sobre la identidad propia y la proyectada, si bien su construcción se caracteriza por una estabilidad parcial que se verifica en la interacción y éxito de la emisión del mensaje, y además por una aceptación de lo esencial e ideal frente a lo total e hiperreal. Es decir, los propios recuerdos, la propia memoria se hacen materia narrativa, y al igual que los textos que proponen McHugh o Berger o Parkinson Zamora para la historia latinoamericana, son siempre ficción. A ese respecto, y desde un punto de vista de crítica feminista, vale la pena analizar estos textos cuestionándonos si su mera existencia perpetúa o desafía tanto el concepto de esencial femenino como el hecho literario de las mujeres. Lo que trato de explicar hoy es que, a pesar de la inasimilable evidencia documental en la que vivimos inmersas, la inestabilidad de un paradigma en constante cambio y de un sujeto en constante transformación nos informa de una época que, a pesar de los múltiples intentos de estabilización u ordenación, vive plenamente asentada en el hibridismo, el relativismo y la sucesiva deformación del mensaje, idea o texto inicial, producto siempre de la serialidad, de la transmisión constante. Efectivamente, la multiplicidad de textos y mensajes, la saturación, la serialidad y la reproductibilidad son características analizadas por Calabrese en 1987 como plenamente neobarrocas. Un objeto neobarroco se define a través de una inestabilidad en el plano de la representación sin que ésta sea explícita, según Calabrese. Para ordenar ese caos implícito, proponemos vincular esa idea a la folie du voir neobarroca de Bucci-Glucksmann en el 1994, quien iguala a esa folie du voir barroca al giro hacia la abstracción de las vanguardias de principios del siglo XX, para estudiar de ese modo la creación digital como un mosaico en perenne cambio que, si bien genera una constante e imparable folie du voir, posee unas aparentes normas que hacen de esta nueva realidad reconocible, si bien su propia naturaleza efímera hace que la constante repetición sea sincrónica, puntual y no diacrónica. Esa es precisamente la dificultad de estudiar estos nuevos artefactos, que cuestiona asimismo la utilidad de un estudio continuado en el tiempo. Los códigos hoy reconocibles pueden haber mutado en un lapso de tiempo tan breve que no permitan su análisis exhaustivo, pero en cambio, si tomamos el punto de vista de las vanguardias y de la innovación y la renovación, son la consecuencia natural de una búsqueda de nuevos códigos. La aceleración tecnológica industrial es uno de los actores determinantes para la creación y lectura de la nueva textualidad digital. Una aparente democratización tecnológica, el acceso a Internet casi digitalizado, un alfabetismo digital aunque parcial y una casi naturalización de los dispositivos como parte de la cotidianidad, Lipovetsky hablaba de la era de la tercera pantalla, hacen de la producción de textos e imágenes acción común y generalizada. Todos somos partícipes de ello. Teniendo presentes estos estudios sobre el paradigma neobarroco contemporáneo, podemos individuar unas características preliminares para el análisis de los textos nacidos por y para las redes sociales, vinculándolos, eso sí, a la estética de la recepción y el papel del medio y la lectora como transformadoras últimas de forma y contenido. A lo largo de su estudio de 2004, Angela Andaliani se ejemplifica con varias obras de la cultura popular, como La Guerra de las Galaxias o Harry Potter, uno de los rasgos preeminentes de la superestructura cultural neobarroca, el ansia por la experiencia total. A nivel narrativo, esto se traduce en productos que podríamos calificar como transmedia al culminar en diversos formatos y plataformas.
Por ejemplo, el vínculo existente entre libro, película, videojuego, parque de atracciones nos hablan evidentemente de esa experiencia total y el ansia por participar en la narración que nos interesa. Pero además, a nivel formal, ese ansia por la experiencia hace que iniciativas basadas en la interacción no solamente tengan un papel fundamental en el proceso de la recepción, sino también en la propia concepción de la obra. Y es ahí donde se circunscribe el presente análisis. Con la extensión de las redes sociales, no solo aquellas personas interesadas en la creación tienen una plataforma para ello sin filtros editoriales o académicos, sino que la interacción con el público y sus respuestas se producen en tiempo real y en cierta medida dan forma al contenido producido, es decir, los creadores digitales producirán aquello que obtenga una mejor respuesta del público o de la audiencia. Lo interesante de este específico momento histórico no es solo la posibilidad de democratizar la creación y su éxito, sino que cualquier usuario se convierte en autor al participar en las redes. Tranche 2016 introduce en su trabajo el concepto de prosumidores, que no nos limitamos a consumir pasivamente un mensaje, sino que nos relacionamos con él. Al mismo tiempo, como usuarios y usuarias de redes con un perfil propio, construimos un relato personal único y recuperamos la agencia sobre nuestra propia identidad, buscando, eso sí, su validación a través del otro y su interacción. Podría incluso decirse que es un nuevo estadio del espejo lacaniano en la era de la tercera pantalla de la que hablaba Lipovetsky. En otras palabras, la posibilidad de crear una Internet persona, una identidad alternativa en el mundo digital basada en la identidad real, usando la palabra real en sentido laxo, permite al sujeto contemporáneo tomar control de lo que quiere ser y proyectar. En ese sentido, podemos hablar de concepto de autoría difusa. Si hablamos de democratización del relato y de un nuevo horizonte de posibilidades brindado por la existencia de plataformas gratuitas que nos permiten de nuevo construir y emitir un mensaje propio, cabe entonces preguntarse si ello conlleva el surgimiento de un nuevo grupo de voces que tradicionalmente han sido invisibilizadas o marginadas por las estructuras académicas y editoriales. En concreto, valdría la pena emprender un futuro análisis sobre el espacio digital como un lugar de libertad creadora que rompa la identificación tradicional de lo masculino como universal y cuente la otra cara de la historia, como decía Molly Haidt en el 89. En este nuevo contexto de productos no mediados, ¿pueden los grupos oprimidos cambiar la dirección del relato hegemónico y hacerse agentes y no recipientes descritos externamente? Hay dos fenómenos literarios que podemos identificar como nacidos por y para las redes o el mundo digital. Por un lado, los ensayos personales y por otro, la llamada instapoesía. Pero también podríamos hablar de ese subgénero de fanfiction y literatura nacida en Wattpad, que luego se traduce en películas o incluso libros, ¿no? En esta ocasión, para ajustarme al tiempo, me gustaría centrarme en un reciente experimento de historia publicada físicamente, pero con un formato que estéticamente bebe de lo digital. Y no solo, sino que la historia en sí misma se cuenta mezclando la narración tradicional y los códigos de los textos nacidos por y para la red. Se trata de una novela publicada en este mismo 2020 por Alda Teorani, una escritora célebre italiana, por explorar géneros más bien vinculados a la cultura pop como el pulp, el terror, el fantástico con tintes distópicos, pero todo ello con sentido del humor y una cierta autoironía además. Esta novela de Teodorani, Memoria da Wikipedia, se presenta como un laberinto formal con múltiples notas que llevan a la lectora o lector a otras partes del libro físico, que aclaran conceptos sobre el uso y funcionamiento de Wikipedia e incluye asimismo textos extraídos de la misma, tanto manuales de usuario pertinentes para entender la narración, como posts o entradas mismas que además configuran la historia y le dan un sentido concreto. Y la historia no es simple, en realidad. Un taxista vuelve a casa y encuentra a su mujer ahorcada. No dejó nota de suicidio. En una búsqueda frenética de algo que le dé explicación a esa pérdida y a ese duelo, el protagonista destroza la casa entera sin encontrar un indicio o rastro de una nota o una explicación, hasta que finalmente recibe el ordenador de su mujer que estaba en reparación. Y en realidad a partir de aquí no estamos inmersos o inmersas en la resolución de un misterio, de una muerte, de un crimen o de una tragedia. Simplemente él descubre que su mujer Arianna era editora de Wikipedia y que todas las horas en las que el matrimonio se ignoraba, ella llevaba una vida paralela. Lo interesante, y sin hacer grandes spoilers por si alguien quiere animarse a leer la novela, es que esa vida paralela no era una existencia fascinante llena de misterios.
Arianna simplemente se limitaba a interaccionar con otros editores de Wikipedia, a hacer lo que se llama el trabajo sucio de edición invisible de las entradas y a publicar ella misma algunas entradas que, por cierto, solían ser biografías de mujeres escritoras olvidadas. La sorpresa y fascinación que siente el marido o el viudo nos informa de que nuestra internet persona, nuestra identidad digital y nuestro papel como webactores o webactrices, por cercano que esté a nuestra identidad real o extradigital, conforman un hibridismo que para quien nos observa desde fuera resulta inexplicable, misterioso, incluso fascinante. En esta novela, por ejemplo, como decía, no se desentrañan las incógnitas que rodean a la protagonista a través de sus interacciones per se en redes sociales, no se descubre que llevase una vida totalmente distinta online, pero sin embargo, su vida, su existencia total, se acaba de completar a través de esas interacciones online y Teodorani, además, traza esa biografía de un modo intertextual. A través de las vivencias de Arianna se nos presenta el impacto que este capítulo tiene en la vida de su viudo, introducido por un post de Wikipedia a los textos legales de la misma. Esa intertextualidad, esa multiplicidad de mensajes y de códigos, además nos recuerda a lo que Agustín Fernández Mayo auspiciaba en el 2009 con su pospoesía. Es decir, el futuro del libro está en el hipervínculo. La edición de este libro concreto, si bien plana y en papel, nos habla de un laberinto digital en el que nos movemos y cambiamos de estancia a golpe de clic, pero en este caso lo hacemos girando las páginas, yendo atrás y adelante en el libro. Una estética que a las lectoras y lectores contemporáneos nos sorprende porque en cierta medida hemos cotidianizado y asimilado la arquitectura de la textualidad digital, la hemos hecho parte de nuestra propia estética. En definitiva, para comprender plenamente la evolución de la estética y de los mensajes contemporáneos, así como el gusto y la reformulación de la estética de la recepción, es necesario acercarse a este nuevo fenómeno digital desde la perspectiva individual, atendiendo a las transformaciones que, si bien constantes y casi imposibles de trazar linealmente por su contemporaneidad y sobreabundancia, culminan en productos cerrados, ya sean libros de ensayos biográficos, como aludía a los ensayos personales, a poemarios, incluso a películas, a intervenciones de espacios museísticos, como estudié en otras ocasiones, o también a novelas en el sentido más tradicional. Este trabajo ha pretendido ofrecer unas líneas guía que permitan contextualizar la preponderancia de la imagen y el mensaje breve, planteando que la autoría difusa y la democratización del relato surgidas en el mundo virtual no solo influyen en las tendencias literarias y artísticas contemporáneas, sino que son consecuencia natural o naturalizada de una superestructura cultural neobarroca que atiende a lo digital como una rama más de la creación, pero que se ha ido fraguando a lo largo del siglo XX. El contenido generado en redes sociales, entendidas estas como un archivo personal y colectivo de identidades, experiencias, memorias y narraciones, en un contexto caracterizado por ese ansia de la experiencia total, puede ser materia explorable en tanto que se trata de un soporte casi global de nuevas bionarrativas y experiencias literarias, artísticas o transmedia. Este pequeño estudio, esta pequeña exposición, ha intentado tener en cuenta la nueva naturaleza híbrida y difusa de estos textos, su efemeridad y su autoría en mayor o menor medida difusa.